Muy buenos días. ¿Cómo están todos y todas? ¿Sí? ¿También? ¿Tranquilos? ¿No están tranquilos? ¿Sí? ¿De pronto ahorita a las 8 de la noche vamos a estar más tranquilos o no? Porque si usted votó por el candidato A, va a estar tranquilo porque ganó el candidato B. Si usted votó por el candidato B y gana el candidato B, va a estar tranquilo porque ganó el candidato B. ¿Sabe que estaba pensando esta mañana en algo que me llama mucho la atención cuando estudio el Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel? Y es que Dios siempre ha querido una teocracia, ¿verdad? Y el pueblo se rebeló contra Dios y le dijo: danos un rey que gobierne sobre nosotros. Y Dios pues dijo: ¿y por qué? Si no es suficiente mi presencia para ustedes. Y insistieron, inclusive el profeta Samuel se enojó, se fue, rasgó las vestiduras y clamó a Dios, y Dios le dijo: ¿y tú por qué te enojas? Si te están desechando es a mí, no a ti. Levántate y dales el rey que ellos piden, dales el rey que ellos merecen. Y les dio un hombre lleno de soberbia, de orgullo, de prepotencia. Y ese fue el Dios, ese fue el rey que ellos escogieron. Yo recuerdo que un amigo una vez me escribió hace poquito, cuando ya pasaron la primera ronda y se quedaron en la mitad, unos cuantos, en la mitad del camino, y me escribía y me decía: Dios nos ha dado los que merecemos. Y yo me puse a pensar: ¿será que ese es el que yo merezco? Cualquiera de los dos, independientemente del que sea, el de derecha, el de izquierda, de centro, de lo que sea, igual están rodeados y untados de mermelada y corrupción por toda parte. Lo que me duele, ¿sabe qué es? Que se acaben los amigos, que se acaben las amistades, simplemente por un político que no le va a dar a usted nada, sino que por el contrario le va a quitar. Entonces yo le invito, para que se inunde de paz cualquiera que sea el que suba, porque a usted no le va a dar, le va a quitar. A usted no le va a beneficiar, al contrario, le va a apretar más y más. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir a Dios para que nos inunde de su misericordia, nos llene de su gozo, de su gloria y de su poder, para soportar los momentos difíciles que han de venir por todas las situaciones que el mundo entero está viviendo. Y no es solamente Colombia, es el mundo entero que está viviendo esta situación de desadaptación social tan impresionante. Por eso voy a hacerle varios anuncios. Quiero contarles, para las personas que han venido durante este tiempo, durante este primer semestre, que el jueves 7 de julio vamos a tener un café de bienvenida.
todos los que nos han visitado por primera vez y han decidido formar parte de este proyecto tan interesante que es Cifrán, les invitamos para que el próximo 7 de julio usted venga y se tome un café con nosotros, con todos los directores de ministerio. Queremos charlar con ustedes, conocerlos, que nos conozcan. Y el viernes 8 de julio tenemos el taller para bautismos, y el 9 de julio, sábado, tenemos bautismos. Entonces, para que usted esté enterado, el 7 tenemos el café de bienvenida para los que nos han visitado durante todo este semestre. El viernes 8 vamos a tener yo creo que tengo mal la información, o me la trajeron mal. Sí, esta información, sí, el viernes 8 de julio tenemos el taller. Y el 9 de julio tenemos bautismos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Qué fecha dije? 8 que tenemos. El sábado que tenemos bautismos, y ese es un servicio especial. Eso quiere decir que venga con sus familiares, venga usted y comparta con nosotros para que celebremos este tiempo de obediencia, esta ordenanza tan especial en la vida del creyente. Y el jueves 7 tenemos el café de bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Entonces, le doy gracias a Dios por sus vidas. Usted recibió una tarjetica de estas, ¿verdad? Hoy la recibió. Voy a pedirle que tome un minuto para que la llene. Por favor, diligencie con una sola petición. Una sola petición. La que usted elija. Una sola petición. Tómese un momento para que usted la llene. Solo un momento. Mientras que su mente y su corazón se ponen en la presencia de Dios y clama a Dios en oración, recuerde que la palabra de Dios nos manda que estemos orando los unos por los otros. Orar los unos por los otros, eso es lo que la iglesia, y es la tarea de la iglesia, que estemos cubriéndonos en oración todos juntos. Si usted necesita un esfero para llenar, levante su mano, por favor, y uno de nuestros sugieres le entregará un ujier. Si no ha recibido la tarjeta, por favor, levante su mano y le haremos llegar una tarjeta con su respectivo esfero. Si ya usted llenó la tarjeta, voy a pedirle que se levante de su lugar y vaya a buscar una persona que usted no conozca. Salúdela y entrégale la tarjeta. Intercambie con ellos la tarjeta. Intercambie con ellos esa tarjeta. Salga de su lugar, levántese de su lugar, salga y por favor entréguesela a una persona que usted no conozca, para que esa persona esté orando por usted en el transcurso de esta semana. Salga de su lugar, aproveche, salúdelos. Tranquilos, que nadie se le va a quedar con su silla. Tranquilo, levántese de su lugar, salga de su lugar, y si no tiene una petición de oración, vaya y salude a una persona. Este es un momento que no se vuelve a repetir en la historia. ¿Quieres que ore por ti? Claro que sí, te la recibo. Gracias. Busque una persona que usted no conozca y entréguele su petición de oración y recíbala de él también, y dele gracias a Dios. Ahora voy a pedirle que se coloque de pie por un momento y pongámonos en la presencia de Dios y dile: Señor, yo hoy estoy en este lugar porque a ti te ha placido. Estoy en este lugar porque anhelo tu presencia, porque deseo conocer más y más de ti. Señor, hoy te necesito más que ayer. Hoy necesito más de ti
y no sé cuánto mañana, pero hoy te necesito más. Y llego aquí a este lugar, Señor, porque sé que no existe un lugar más alto que estar a tus pies. No hay un lugar de privilegio que poder sentarme a tus pies para adorar, para exaltar y para glorificar tu nombre. Dile: Señor, tócame. Haz un toque especial en esta tu iglesia, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar Cántale al más Señor. alto, No hay un lugar más alto, no hay un lugar más grande que estar a tus pies, Señor. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
lugar más alto. No hay privilegio más grande, oh Dios, que tener un lugar a tus pies. Que podamos derretirnos, Señor, en amor hacia ti, expresándote cuánto te amamos, cuánto te anhelamos y cuánto te deseamos, Señor. Padre, tú eres el que merecemos. Tú eres nuestro Dios y Padre. Tú eres el que dio su vida por mí. Tú eres el que ha dado todo por mí, Señor. No los hombres, has sido tú. Por eso hoy, los que estamos en este lugar, reunidos estamos para adorar, para exaltar y para glorificar tu nombre. Y para confesar con nuestra boca que tú eres el Dios y Padre, Señor nuestro. Que tú eres el Rey de nuestras vidas. Y que nada ni nadie podrá quitar de nuestra mente ese sentir que tú eres primero para todo y en todo y por todo. Dale un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Y ya que está de pie, voy a invitarle para que tome su Biblia y la abra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Recuerde que estamos intentando discernir el Sermón del Monte en lo que más se pueda desmenuzar para que lo podamos entender, y no piense que estamos pegados, sino que hay tanto para decir del Sermón del Monte que uno se queda aterrado en la cantidad de libros que se han escrito con respecto al Sermón del Monte. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Creo que hemos venido entendiendo que el Señor Jesucristo no solamente predicó el Sermón del Monte, sino que Él también fue uno de los que vivió en carne propia lo que expresaba a través del Sermón del Monte. Vimos que el Señor Jesucristo sufrió y lloró a causa de nuestros pecados. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la tarea del cristiano? ¿Por qué lloran los cristianos? Precisamente los cristianos lloramos por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, por reconocer su pobreza, su vacío y esa miseria al presentarnos delante de Dios. Acá, en este instante, cabe decir que también existe un concepto equivocado de la iglesia, y no solamente es afuera. Recuerde que el Sermón del Monte no se predicó para el impío, se predicó para el creyente de ese momento, para el cristiano de ese momento. Y donde más se ha empezado a tergiversar el pecado es al interior de la iglesia. Usted lo puede creer, ¿verdad? Es difícil de creerlo, pero se ha cambiado el concepto del pecado en la iglesia de hoy. El pecado lo están tomando como algo muy liviano, como algo muy trivial, como cometimos un errorcito, un errorcillo. Por eso se habla de fallas o de errores humanos, pero nunca se habla de la violación de la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando un pastor le dice que usted peca y al pecar viola la ley de Dios, está arriesgándose a que se le desocupe la iglesia. Y la verdad, yo prefiero que se desocupe la iglesia, pero que yo vaya al cielo. Porque
no va a encontrar en mí que yo le dé consuelo a su pecado, a su maldad o a su iniquidad. Porque cuando pecamos, violamos la ley de Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Hermano, eso es el pecado. El pecado es rebelión contra Dios. El cristiano llora por su pecado al darse cuenta que ha transgredido la ley de Dios, que ha ofendido a su creador y sustentador, a su Señor y a su Salvador. Así como escribió el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, esta de confesar nuestro pecado constantemente no es una tarea para hacer de vez en cuando. Debe de ser constante en nuestra vida de intimidad con Dios. Tú y yo deberíamos decir constantemente, como el publicano, a cada momento: sé propicio a mí, que he pecado contra ti. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ninguna persona, que dije, ninguna persona, por más piadosa que sea, por más lindo que ore, por más lindo que predique, por más que ayune, podrá alcanzar en esta tierra la perfección exigida por Dios. Como dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 16: porque escrito está: sed santos como yo soy santo. ¿O hay alguno que usted considere, aparte del Señor Jesucristo, que estuvo en esta tierra, que sea santo como Dios es santo? ¿Alguno? No, ninguno, ¿verdad? No podemos llegar. Es difícil que en esta tierra podamos alcanzar el estándar que Dios pide de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Hermanos, así usted de pronto piense, y yo quiero que piense sobre esto que le voy a decir. Es el cristiano el único que puede ser consciente de su necesidad de Dios, de su necesidad de perdón. Pues aún, escucha, mira cómo son las cosas, pues aún sus pensamientos y sus oraciones más devotas están contaminadas de pecado. Y solo pueden ser escuchadas por la intercesión del Espíritu Santo en los méritos de la obra expiatoria en la cruz del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que nadie ora como debe, y que intercesor tenemos en el cielo, el Espíritu Santo, que gime por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que se encarga de enderezar nuestras oraciones para que sean oídas y aceptadas por Dios. Hermanos, si tú eres de aquellos que reconocen su necesidad de perdón ante Dios, que llora delante de Él por haberle ofendido, y te duele el corazón por ofender la santidad y la majestad de Dios, entonces para ti es una buena noticia. Para ti hay un anticipo de lo que Dios tiene para ti. Para ti es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estás entre aquellos que Cristo llama bienaventurados. Hermanos, los que así lloran, quienes lamentan su propia pecaminosidad, serán consolados por el único consuelo que puede aliviar su congoja, es decir, el perdón gratuito de Dios. El mayor de todos los consuelos. No existe un mayor consuelo que la absolución pronunciada sobre el pecador contrito, afligido y humillado. El Señor Jesucristo prometió que Él sería el consolador que vendría a vendar los quebrantados de corazón.
El Señor Jesucristo derrama aceite en nuestras heridas y habla de paz a nuestras conciencias llagadas y llenas de cicatrices. Un comentarista llamado William Barclay dice: el camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado de un corazón quebrantado. Te lo repito. El camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado de un corazón quebrantado. Aquellos que lloran sobre su pecado y su condición pecaminosa, se les promete consolación. Dios permite esta tristeza en nuestras vidas. Escúchame, Dios permite esa tristeza en nuestras vidas como parte del camino que nos lleva a Él, no como el destino. Razón por la cual la cruz es central y fundamental en este sermón del monte. Es la ética de los que se han arrepentido de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona que puede leer el sermón del monte y no ve la centralidad del perdón y la reconciliación, en verdad no sabe leer. Aunque lea, no entiende, está ciega. No solamente es esta la roca en que se basa la salvación cristiana por la obra redentora y perdonadora de Cristo, sino que Cristo mismo es el camino. La mente de Cristo es nuestro modelo del carácter cristiano que tú y yo debemos seguir. Hermanos, en esta segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, como hemos venido diciendo, el Señor Jesucristo puso exactamente al revés los principios del mundo e invirtió la senda hacia la felicidad. Dijimos también, como dice MacArthur en su comentario, que para poder discernir y entender lo que realmente el Señor Jesucristo quiso decir, tendríamos que verlo desde 4 perspectivas diferentes. Los domingos anteriores vimos las 2 primeras. La primera, el significado de llorar. Los pobres en espíritu se convierten en los que lloran. La verdadera tristeza por el pecado no se enfoca en nosotros mismos, ni siquiera en nuestro pecado, sino en el Dios que hemos ofendido, en el Dios que es el único que puede perdonar y quitar nuestro pecado. Hermanos, se trata de una actitud de limpieza cuando entramos al reino y que dura mientras estemos en la tierra. Segunda perspectiva, el resultado de llorar. Hermanos, el resultado del llanto según Dios es el consuelo. Dice, ellos recibirán consolación. Por eso es que somos bienaventurados. No es el llanto lo que bendice, sino el consuelo que Dios ofrece a los que de una manera genuina y arrepentida lloran por su maldad. El resultado del llanto, según Dios, como dije, es el consuelo. Ahora sí, voy a darle la tercera perspectiva. La manera de llorar como Dios nos enseña a llorar. A veces mi mamá, me acuerdo que decía, usted no llora sino con lágrimas de cocodrilo. ¿Les suena ese dicho? Le dicen lágrimas de cocodrilo. Eso es algo más o menos como decirle, no sea hipócrita y si ha de llorar, llore. Pero mi mamá me decía, como para subirme la autoestima, lágrimas de cocodrilo. Hermanos, ¿cómo debemos llorar? A la manera como Dios nos lo ha enseñado, como el Señor Jesús lo ha enseñado. Otro comentarista llamado William Hendrickson, en su comentario en Mateo capítulo 5, nos dice, la palabra que se traduce llorar en la segunda bienaventuranza indica un pesar que comienza en el corazón, toma posesión de toda la persona
y se manifiesta exteriormente. Se lo traduzco teológicamente. La palabra que se traduce en llorar tiene que verse en la vida del creyente, en un cambio de actitud. Por eso nuestra iglesia dice que somos una iglesia que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. Aquí, estamos hablando de un hospital. Estamos enfermos que buscamos la sanidad constantemente. Aquí ninguno levita en santidad, tenga la plena seguridad. Nadie, ninguno levita en santidad, pero sí clamamos a Dios para que tengamos un cambio de actitud frente a los que nos ven, frente a los que nos siguen, y esos son los más cercanos, nuestro prójimo. Hermanos, mira, antes de considerar los que lloran, primero consideremos entonces al maestro que fue el que nos dio ejemplo. Desde mucho antes de la venida del Verbo encarnado, ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de sus sufrimientos, de su llanto y dolor por el pecado de su pueblo. Mira, algo bien interesante para que lo tengas en cuenta. El Señor Jesucristo no pecó y lloró por el pecado tuyo. Tú no habías nacido y Él ya estaba llorando por tus pecados. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? Y en el capítulo 53 del libro de Isaías, Él nos deja ver el ejemplo del padecimiento y del llanto del Salvador. Podemos ver en este capítulo 53 el retrato de toda la vida, obra y pasión de Cristo. Pregunto, entonces, el que está predicando el sermón del monte supo lo que es el dolor que vive la raza caída por causa del pecado. Amén que sí. Amén que cuando Él predicó, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, se estaba refiriendo inclusive a Él mismo, porque Él lloraba por ti, Él lloraba por mí. ¿Usted lo cree? Dele un fuerte aplauso a la gloria del Señor. La condición de fragilidad y decadencia que nos trajo el pecado fue un motivo para que el Señor Jesucristo llorara, para que Él gimiera a Dios, que inclusive en la cruz de la muerte, donde Él fue llevado, lo primero que Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen, asumiendo tu culpa y mi culpa en la cruz. Así que entonces, viendo la obra completa de Cristo, podemos entender que tiene toda la razón en definir quiénes son las personas verdaderamente felices, verdaderamente dichosas y verdaderamente afortunadas. Ahora bien, ¿qué implica el verdadero dolor por el pecado? ¿Cómo podemos llegar a ser dolientes según Dios? Tenemos que eliminar obstáculos para poder llorar a la manera de Dios, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Tenemos que eliminar obstáculos que nos impiden llorar. Usted a veces se pregunta por qué esta persona nunca la ve llorando. Entonces a veces usted dice: ¿y este man por qué no llora? Es que yo soy muy macho, es que yo soy mero. No, lo que pasa es que hay cosas que le impiden llorar, porque nos han enseñado, y es algo que tenemos que quitar también y cambiar la idea con nuestras generaciones. Porque yo recuerdo que mi mamá decía: no llore, que los hombres no lloran. ¿Cierto, Gabriela? Así nos decían nuestros papás. Y uno tenía que tragarse su llanto y convertirlo en orgullo y en prepotencia, porque los hombres no lloran. Hasta que hicieron una telenovela que dicen: los hombres sí lloran. Y ahí sí todos empezamos a llorar. Por eso tenemos que eliminar algunos obstáculos que nos impiden llorar, aquello que nos mantiene contentos con nosotros mismos, que nos hace resistir el Espíritu de Dios y cuestionar su palabra.
y lo que endurece nuestros corazones. Recordemos que un corazón de piedra no solo no llora, sino que es insensible a Dios. Y el arado de la gracia divina no puede quebrantar un corazón de piedra. Un corazón así solamente podrá almacenar ira y amargura hasta el día de la ira. Hermanos, voy a decirle algunos obstáculos que impiden que usted pueda llorar conforme Dios, el Señor Jesucristo, nos lo enseñó. Número 1, el amor al pecado. A veces nos enamoramos tanto del pecado que lo volvemos cultural. La mentira, el engaño, la prepotencia, todo ese tipo de cosas a veces las volvemos culturales. El amor al pecado es el principal obstáculo para llorar. Aferrarse al pecado inmoviliza y petrifica un corazón. Número 2, cuando nos desesperamos, lo que le compartía ahora, cuando el pueblo clamó a Dios para que le dieran un rey, ese pueblo estaba desesperado por el pecado y no lo reconocían. La desesperación obstaculiza el llanto porque significa renunciar a Dios y negarse a creer que Él puede salvar y creer que Él puede ayudar. A veces se nos olvida que Dios es el único que puede. A veces se nos olvida que Dios puede hacerlo de nuevo y nos desesperamos y empezamos a buscar en otros lugares. A veces tenemos problemas económicos, entonces buscamos en otros lugares y nos aferramos a las cosas fáciles. Hermanos, la desesperación significa ponernos fuera de la gracia de Dios y de esas. Y hermanos, mire, cuando nos ponemos fuera de la gracia de Dios es cuando usted sale, deja a Dios debajo del colchón de su cama y sale a buscar ayuda del mundo. Sale a buscar el esoterismo, la magia, los adivinadores, o simplemente deja de buscar a Dios porque le es más importante otras cosas. Cuando a mí alguien me dice, cuando nosotros llamamos y saludamos a las personas y le preguntamos por qué no ha vuelto, y me dice, es que no tengo tiempo. Y yo digo, esa persona está desesperada porque su pecado lo inunda. Hermanos, de esas personas desesperadas, el profeta Jeremías escribe en el capítulo 18, en el versículo 11. Vaya conmigo para que los podamos entender. Capítulo 18 del libro de Jeremías, en el versículo 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Escucha: conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Recuerde que el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por los reyes de turno de Babilonia y Persia. Estaban desesperados y mire lo que respondieron en el versículo 12: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermano, cuando usted le dice a un familiar suyo, a un hijo suyo, a un amigo: arrepiéntete porque estás mal, y él te dice mañana, es porque está desesperado por el pecado y no se atreve a reconocerlo. El que se desespera cree que ya está destinado a pecar porque Satanás entenebreció su mente y su corazón. La desesperación es la excusa al pecado, pues elige creer que no existe otra alternativa. La desesperación oculta la misericordia de Dios detrás de una nube de duda creada por nosotros mismos. Número 3, la arrogancia, que trata de ocultar el pecado mismo y elige creer que no hay nada por la cual llorar. Si fuera necesario, hermanos, mire,
Si fue necesario que el Señor Jesucristo derramara su sangre en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, entonces medita en qué tan grande es el pecado que Dios dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos arrepentirnos de él. El pecado tiene que ser tan grande que Dios dio a su Hijo en la cruz para que nos podamos arrepentir de nuestro pecado. Número 4, la vanagloria obstaculiza el llanto, porque realmente la vanagloria es un tipo de orgullo. Reconoce la necesidad de la gracia, pero no de mucha gracia. Se satisface con una gracia barata, esperando que Dios perdone poco, porque ve poco que deba perdonarse. Hermanos, déjeme decirle lo siguiente. Hay muchas denominaciones que suavizan tanto el pecado, que creen que la gracia es barata, que creen que no necesitan confesarse porque ya estamos en la era de la gracia y Dios no ve lo que hacemos externamente sino lo interno. Porque también dicen que lo que realmente importa es el espíritu, porque el cuerpo ¿qué? Se pudre. Esa es una gracia barata, esa es una interpretación barata del verdadero arrepentimiento. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, en el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, ningún perdón se le ofrece a un individuo vanaglorioso que no se arrepiente y que se niega a abandonar su pecado. Número 5, aplazamiento. Usted escuchó por allá, no sé si le tocó en esa época, cuando decía por allá el Chavo del 8, sí lo hago. ¿Sí? Así es cuando decidimos aplazar todo. Mañana lo hago. Mañana lo hago. Y yo no sé si alguna vez usted ha visto por ahí un afiche donde mira todas las etapas de los jóvenes, porque nunca tiene tiempo. Pero cuando llega la muerte, tampoco va a tener tiempo porque ya ha muerto. A veces, algunos insensatos creen que pueden llegar al arrepentimiento un minuto antes de morir, como el ladrón en la cruz. Pero yo me pregunto, ¿y qué tal que Dios no le dé esa oportunidad? ¿Qué tal que muera esperando ese momento de arrepentirse? Después de que queda con los pies para adelante, ya no hay nada que hacer. Mira, algunos pueden decir, uno de estos días, cuando ya esté bien, cuando ya tenga carro, casa y beca y mis hijos estén en la universidad, cuando ya me sobre la plata en el banco, voy entonces a sentarme a echar una mirada seria a mis pecados. Entonces ahí los confesaré y pediré perdón y limpieza a Dios por mi maldad. Hermanos, el aplazar el mañana es insensato. Hablo con respecto a la confesión de pecado y al arrepentimiento. Es insensato y peligroso. Y peligroso porque ni tú ni yo sabemos lo que será mañana. Así como dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, en el verso 14. Cuando no sabe lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No puedes aplazar. Hermano, déjeme decirle dos cosas. Déjeme decirle dos cosas que usted no puede aplazar. Número 1, pedirle perdón a Dios por su pecado.
Y número 2, despedirse de su esposo o de su esposa. Porque usted no es dueño de su futuro. Y nadie puede decir que usted va a regresar a su casa. ¿Quiere que les cuente una historia? Pero si tengo tiempo, sí. Y mi esposa es testigo que yo siempre me despido de mis hijos, los abrazo, los picoteo y les doy un beso en la frente. Un día cualquiera estaba mi hija pequeña todavía y estaba con una de las amiguitas. Y la amiguita llegó y le dijo: ay, ven, Tati, ¿por qué tu papá se despide así de ustedes? Y ella le dijo: porque mi papá siempre dice que él no sabe si nos volveremos a ver. Y no quiero que usted pierda ese momento especial. Si usted tiene por costumbre salir de su casa sin despedirse, cambie de actitud, porque muchos no han regresado y los están encontrando en un accidente, en la morgue, una bala perdida, un apasionado que no le gustó el color de su camiseta porque era roja o azul. Arrepiéntase, no espere y despídase. Mis amados, cuanto antes tratemos con la enfermedad del pecado, más pronto llegará el consuelo. Y si no tratamos con él, no tenemos entonces seguridad de que la paz del consuelo pueda llegar a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la certeza de que tendremos el tiempo de confesarlo más adelante. No espere a tener el tiempo, hágalo ahora, que es el momento. El paso más importante que podamos dar con la finalidad de deshacernos de los obstáculos para el llanto, cualquiera que sea, es mirar la santidad de Dios y ese sacrificio de llevar el pecado en la cruz. Hermanos, escúcheme. Si ver a Cristo morir por nuestros pecados no derrite un corazón duro o no quebranta un corazón endurecido, tal corazón está mucho más allá del verdadero quebrantamiento. El comentarista MacArthur aconseja que todo cristiano, para poder llorar según Dios, debe de estudiar el pecado desde la Biblia misma. Hermano, si usted quiere tener consuelo en el pecado, lea los evangelistas que escriben libros sobre el pecado, porque ahí lo está volviendo simplemente mediático el pecado. Pero si usted quiere descubrir verdaderamente la miseria del pecado, lea la palabra de Dios. A propósito, los que están leyendo conmigo la Biblia o la están escuchando para 2 veces al año, yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Los que la están leyendo conmigo, solamente yo solito, pues está bien. Después no se extrañen cuando le diga que la voy a leer 3 veces. Por ahorita les estoy dando cuerda para que la leamos 2 veces. Pero los que la están leyendo 2 veces al año, 10 capítulos diarios, ya terminamos. Y ahorita en julio empezamos nuevamente otro libro, otra versión que les estaré compartiendo. MacArthur aconseja que todo cristiano, para poder llorar según Dios, debe de estudiar el pecado, no desde los libros, sino desde la Biblia misma, a fin de aprender lo malo y repulsivo que le resulta a Dios y lo destructivo y condenatorio que es para nosotros. Recuerde que Dios detesta el pecado. Y escúcheme y a quien lo comete. Esto es, si no se arrepiente. Lea la palabra de Dios, porque ahí está. Cuando usted encuentra la miserableza del pecado, cuando usted encuentra que hombres de Dios lloraban y gemían para el perdón de los pecados como el rey David, usted va a poder decir como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, el pecado pisotea las leyes de Dios,
pasa por alto su amor, contrista su espíritu, desprecia su perdón y bendición, y en todo sentido está resistiendo su gracia. El pecado nos debilita y nos hace impuros, nos roba el consuelo y, mucho más importante, le robamos la gloria a Dios. Dice también MacArthur que tú y yo, cuando gemimos a Dios por el perdón de nuestros pecados, de nuestros hijos, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, debemos gemir, debemos orar con verdadero arrepentimiento. No orar en nuestra mente, no orar en nuestro corazón, sino desde nuestras entrañas. Orar con desespero, orar con angustia. Ese es el tipo de oración que solo procede cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y juicio. Un verdadero corazón arrepentido por su pecado. El Señor Dios nunca le negará el consuelo. Por eso debemos siempre reconocer que la humildad depende de la obra de Dios. Voy a darle la cuarta perspectiva. ¿Cómo saber si lloramos como Cristo manda? Hermanos, la verdad, no es difícil saber si nuestro llanto es según Dios o no. No es difícil saberlo. Mira, lo primero que tenemos que preguntarnos es si somos sensibles al pecado, sí o no. Eso es lo primero. ¿Somos sensibles al pecado, sí o no? Si reímos ante él, si lo tomamos a la ligera o lo disfrutamos, podemos estar seguros de que no estamos llorando por el pecado y que nos hemos salido de la esfera de la bendición de Dios. Mira, el simulacro de justicia de los hipócritas que hacen todo lo posible por parecer santos por fuera no muestra sensibilidad hacia el pecado. Usted recuerda que a esos hipócritas les dijo el Señor Jesucristo: sepulcros blanqueados, porque solamente son externos, pero internos están podridos, porque solamente muestran sensibilidad hacia sí mismos, hacia su prestigio y hacia su reputación personal. Mire, les voy a contar una cosa que no debería contárselas porque es parte de mis pensamientos pensados. ¿Se los cuento? No, mejor no. Gordita, les cuento. No, mi esposa dijo que no. Escríbame por WhatsApp y yo les cuento. Bueno, les voy a contar. Me llama mucho la atención que cualquier político no es religioso, no habla de Dios, y estoy hablando de todos los politiqueros. Y yo me pongo a pensar quién es más culpable, si el politiquero que viene a la iglesia evangélica o el pastor que presta el púlpito para que ese sinvergüenza diga lo que tenga que decir. No se sabe cuál de los dos está más mal, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención esos que solamente están buscando su propia reputación, su propio beneficio, que buscan la iglesia evangélica solamente cuando necesitan votos, no arrepentirse. Y los vi, y perdónenme, pero vi a los dos candidatos en diferentes momentos con sus fórmulas vicepresidenciales buscar iglesias, mega iglesias, para que oraran, para que ellos fueran los presidentes. Y ese pastor de esa mega iglesia oraba por ese hombre para que fuera el presidente de nuestro país. Eso es lo que yo le estoy diciendo, que son sepulcros blanqueados, porque solamente están buscando su beneficio externo, no la conversión. Están buscando prestigio, utilizando la iglesia del Señor, y en la iglesia se deja manusear. ¡Qué pecado tan grande! ¡Qué pecado tan grande! Que la iglesia se deje manusear de un hombre
que ni siquiera se ha arrepentido de su pecado y utiliza el púlpito del Señor para su propio prestigio y para su propio beneficio a expensas de la cruz de Cristo. Hermanos, tampoco presenta el simulacro de gratitud de quienes dan gracias a Dios por ser mejores que otros. Y no hay que decirlo como lo dijo el escriba fariseo. Simplemente es la actitud. Simplemente es actitud. Cuando tú te crees mejor espiritualmente que otro, ni siquiera tienes que decirlo. Simplemente cuando te ve caminar, o cuando te ve hablar, o cuando te ve discernir. Hermanos, el doliente según Dios tendrá verdadera tristeza por sus pecados. Su principal preocupación es por el daño que su pecado le está haciendo a la iglesia, a su semejante, a su casa, pero sobre todo a la gloria de Dios. No por el daño que su exposición al pecado pudo haber traído a su propia reputación o bienestar. Hermanos, mire, hace muchos años, cuando yo estaba iniciando el ministerio pastoral, un hombre lleno de orgullo, de soberbia, y que lo único que estaba buscando era su propia reputación, me dijo: si usted es pastor, yo me voy de la iglesia. Así me dijo: si usted es pastor, yo me voy de la iglesia. Y no se le olvide, así me lo dijo, y no se le olvide que mis diezmos son importantes. Y yo lo miré a los ojos y le dije: mi hermano, mire, voy a decirle esto. Cuando Dios me trajo al pastorado, no me trajo para que yo mendigara un peso de diezmos y ofrendas. Me trajo porque ya me había liberado de la opresión del dinero. Y número 2, solamente un hombre me pone nervioso cuando lo veo de rodillas delante de Dios, humillándose por su maldad. O sea que si usted se va a ir, ni me importan sus diezmos, ni me importa su persona, si no se arrepiente. Esa puerta es grande. Y ya me voy a pensionar de pastor. Hermanos, si nuestra pena, según Dios, entonces sufriremos por los pecados nuestros y por los pecados de la iglesia, por los pecados de los creyentes, por los pecados del mundo. Hermano, ahora clamemos a Dios, no para que Dios ponga tal o cual presidente, sino para que el que suba se arrepienta. Amén. Por eso clamaremos junto con el salmista: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Hermanos, la segunda manera de determinar si tenemos un llanto genuino por el pecado es revisar nuestro sentido del perdón de Dios. Es donde tenemos que preguntarnos: ¿verdaderamente hemos experimentado la liberación y la libertad de saber que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Tenemos la paz y el gozo que el Señor da a nuestras vidas? ¿Podemos señalar la verdadera felicidad que Él nos ha concedido en respuesta a nuestro llanto? Tenemos el consuelo divino que Dios promete a aquellos que ha perdonado, que ha limpiado y cuyas vidas se han purificado. Hermanos, experimentar el perdón de Dios es sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, porque los dolientes según Dios serán, como dice el salmista en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué bueno que tú y yo podamos desear lo mismo. Qué bueno que tú y yo podamos hoy pararnos delante de Dios y darle gracias
Porque como cantábamos hace un momento, no hay lugar más alto. Yo voy a pedirle que ahí donde usted está, quédese sentadito, incline su rostro y dele gracias a Dios, porque Él hoy te está haciendo una invitación que no sé si la volverá a repetir. Él te está diciendo: ven, ven a mis pies, ven a mis pies. A tus pies arde mi corazón. Que arda tu corazón a los tus pies de Dios. pies te entrego lo que soy. Entrégale tu Ese vida, lugar entrégale tu mente y de tu mi corazón, seguridad, entrégale lo que tú eres. donde nadie me puede señalar. Y si hay una carga, me perdonaste, si hay un pecado, esta es la oportunidad en que tú lo acercaste a tu confieses delante de Dios. presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Hoy, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre amado, porque hemos podido salir de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestro lecho, Señor. Tal vez algunos ya hemos ido a votar, Señor, pero otras personas van a hacerlo, Padre amado. Y hoy, como iglesia, como familia, queremos entregarte este día, Señor, para que tú obres, para que tú hagas tu voluntad en todo lo que se hace en este país, Señor. Te entregamos a estos dos candidatos, Padre amado, que acepten las elecciones, Señor, que acepten esa elección que se puede hacer, Padre amado, pero que sea con transparencia, Señor, que seas tú obrando en la vida, en la mente de cada uno de ellos, Señor, al gobernar, Padre amado. Y hoy los que hemos traído, Señor, esa bandera de Colombia, la levantamos, Padre Santo. Hemos traído la bandera, levantemos esta bandera y le decimos: Señor, Padre Santo, te entregamos nuestra Colombia, para que tú sigas obrando en ella, Señor, para que tú nos sigas cuidando, para que tú te sigas glorificando, Padre amado, y para que las personas que lleguen al gobierno, Señor, sean entregadas a ti primeramente y hagan todas las cosas que tú quieres que se hagan, Señor. El bienestar del pueblo unido, Señor. Los que están votando fuera del país, Padre amado, también están a tus pies, Padre Santo. Estamos cada uno de nosotros para bendecirte y glorificarte, Señor. ¿Hay alguna persona que quiera levantarse para orar por nuestro país? Ven acá. Espérame un momento. ¿Quieres orar por nuestro país? ¿Te paraste de pie? ¿Te pusiste de pie por eso? Ora por nuestro país, por favor.
cada uno de nosotros, los que vamos a elegir a este nuevo presidente, tengamos un corazón lleno de amor, Señor Dios, por cada uno de nuestro país, Señor Dios, por favor. Que cada uno tengamos esa conciencia, Señor Dios, de lo que vamos a hacer. Y sobre todo, Señor, sé tú transformando el corazón de esta nueva persona que va a presidir nuestro país. Gracias, Señor Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, pido para que nos ilumines, para que nos llenes el corazón, para que podamos ser grandes y decidir por todos nuestro país. Señor, te damos gracias, te pido que nos ilumines, Señor. Gracias, Señor. Amado Dios y Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres Dios soberano, poderoso, que tuyo es el reino, que tuyo es el dominio y la majestad. Señor, estamos aquí reconociendo nuestra debilidad, nuestra miserableza y nuestro pecado. Pero, Señor, tú nos has hablado durante estos tiempos, Padre, que tú demandas un corazón contrito y humillado, Señor, un corazón pobre en espíritu, un corazón contrito y humillado al que tú no desprecias, Señor. Y a ti, oh Dios, hoy venimos a gemir, a clamar, porque hagas conforme a tu voluntad, Señor. Esta mañana tú traías a mis pensamientos, Señor, tú ya tienes la decisión, Padre, y solamente falta el punto final, Señor. Ese punto final lo conoceremos en la noche, tal vez, Padre, pero sabemos que confiamos en ti, que nuestra confianza esté en ti, oh Padre Dios soberano. No está en los hombres, Padre mío, porque tu palabra nos dice: bendito el hombre que confía en Jehová y maldito el hombre que confía en el hombre, Señor. Por eso, Dios, desde ya te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, porque tú tendrás en victoria a Colombia. Sí, y Señor. todos los días. Amén, Amén. y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, porque queremos compartir contigo, Señor, esta presencia, Señor, que tú nos has dado, Señor, para que verdaderamente tengamos esa confianza y esa libertad de sentirnos protegidos por tu palabra, y que hoy el gobierno de las personas que el Señor tenga, Señor, para que ellos vean con certeza y con seguridad, de que vean y que gobiernen este país conforme tú quieres que sea, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor, de este pueblo unido, Señor, los que estamos acá en esta iglesia, Señor, para que verdaderamente compartamos y sintamos verdaderamente que estamos seguros en ti, que apartados de ti nada somos. Y también el gobierno, Señor, a las personas que ha escogido para que gobiernen este país. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo. Un joven que ore por nuestro país. Un joven, tú, no importa, allá te espera el micrófono. Un joven que ore por nuestro país. Dios Padre, en este día, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y aquí reunidos, Dios, queremos poner nuestro país delante de ti, para que seas tú obrando, Señor. Que sea tu voluntad por encima de la cualquiera de nosotros, Señor. Que sea este país en tus manos, Padre Celestial. Y que cualquier pensamiento que queramos imponer en cualquier otra persona sea a un lado, Señor, para mantenerte a ti como nuestro centro, Dios. Padre Celestial, sabemos que tú tienes el control sobre cada cosa que nos sucede a nosotros, que sucede en nuestras vidas y en este momento lo que va a suceder en nuestro país. Dios, queremos pedirte perdón, Señor, por cualquier pensamiento
agresivo, Señor, cualquier pensamiento rencoroso, cualquier pensamiento que no sea de tu agrado, Señor. Y Dios, queremos pedirte una vez más, Señor, tu pueblo te pide, Señor, para que seas tú obrando en el hombre que vaya a quedar dirigiendo este país, para que, Señor, para que no haya un mal en él. O sea, Señor, somos humanos, sabemos que no somos perfectos, Padre, pero te pedimos para que seas tú guiando cada paso que este personaje vaya a tomar. Te damos gracias, Dios, por tu infinita misericordia, porque nos permites estar aquí el día de hoy y porque nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Amén. Muchas gracias, Padre. Amén. Señor Dios y Padre, yo no pedí ese gobernante o esos gobernantes. Tengo la certeza en mi mente y en mi corazón que yo no lo pedí. Yo te pedí a ti que fueras mi gobernante, mi Señor y mi Rey. Yo te pedí a ti, Señor, que me enseñaras a sujetarme a los gobernantes que tú colocaras. Y como alguien oraba ahorita, tú ya lo sabes, Señor, tú ya sabes cuál es el gobernante para este país. Solo falta que las normas del mundo lo terminen de coronar como gobernante. Señor, como iglesia, solo te pedimos, ten misericordia del que asuma las riendas de este país, porque este país un día confesará todo con su boca que tú eres el Dios, por encima de cualquiera, por encima de cualquier impío, de cualquier arrogante. Señor, este país será para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo. Voy a pedirte que te coloques de pie. La palabra de Dios nos invita a sujetarnos a nuestros gobernantes, a someternos a nuestros gobernantes en cuanto a lo que se haga bien hecho. Yo te invito para que aceptemos con tranquilidad y paz cualquiera que sea el gobernante que hoy vaya a la casa de Nariño, porque tú y yo tenemos un Dios que nos gobierna, que es el Dios Jehová de los ejércitos. Amén. Levántale un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Y voy a pedirte que levantes tus manos, porque el Señor Dios manda que cuando despidamos la asamblea de su pueblo, lo bendigamos de parte de Él. Y por eso lo dejó escrito en su palabra en Números, que dice así: Dios te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Amado mío, yo deseo que seas prosperado de la misma manera que prospera tu alma. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga la alacena de tu casa, que Dios bendiga tu economía, tus finanzas, que Dios te dé sabiduría en el manejo de los recursos y de las deudas, que Dios bendiga tu estudio y te llene de sabiduría, que Dios bendiga tu trabajo cualquiera que sea y lo afirme. Que Dios bendiga a tus vecinos, que Dios bendiga a tus amigos, pero sobre todo que Dios bendiga a tus enemigos. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen al único, al Dios y Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Y aquí permaneceré. A los pies